A Jesús le encantaba visitar a sus amigos. El Evangelio de Juan nos dice que él visitaba la casa de las hermanas Marta y María y de su amigo Lázaro. Pero Lucas en el capítulo 10 nos dice que el propósito principal de esas visitas era enseñar la palabra de Dios. Jesús tenía ese corazón de llegar a toda clase de personas, de visitar, de entrar a sus casas y de llevarles la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas es ubérrimo en estos ejemplos. Nos dice que cuando Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó, encontró a un hombre y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque te conviene que hoy me quede en tu casa. Y efectivamente, ese día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. También nos dice que Jesús visitó la casa de Simón Pedro en Capernaum y aquel lugar se convirtió en un escenario de muchos milagros y maravillas, empezando de la propia suegra de Pedro que fue curada y mucha gente que hasta muy tarde de la noche vino a ese lugar para ser curados. Jesús siempre ha estado interesado en visitar a las personas. Aún, inclusive nos dice Lucas, que cuando él era todavía recién engendrado, en el vientre de su madre, fue con su madre a la casa de su tía Elizabeth, que estaba embarazada, y cuando María saluda a Elizabeth, el feto que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Se trataba de Juan el Bautista. Entonces aquella mujer dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga y me visite? Ella no dijo la madre de Dios, sino la madre de mi Señor, o sea, del Mesías. Y efectivamente, Dios estaba empezando una gran visitación y maravillosa visita a su pueblo Israel. Por eso Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en ese su cántico profético, dice: bendito sea Adonai, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un cuerno de poder por el cual salvarnos. Lucas capítulo 1, verso 68. Note que Dios es el Salvador, pero Dios utiliza un medio, un instrumento, y ese instrumento es el Mesías, a través del cual Dios va a dar esa gran salvación que el pueblo de Israel estaba esperando y que se lo denomina la gran visitación de Dios a su pueblo. Efectivamente, el pueblo también confirmaba esto cuando Jesús sanó, o más bien resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Entonces el pueblo se maravilló y dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Porque cuando Dios levantaba un profeta, este traía una palabra de parte de Dios al pueblo o realizaba maravillas, portentos, de tal manera que el pueblo podía ver a Dios presente a través de su profeta. Por eso también, cuando se habla de Jesús el Mesías, se dice que uno de sus nombres es Immanuel, es decir, Dios entre nosotros. Porque Dios nos está visitando en la persona del Mesías. Dios ha levantado su carpa, por decir así, su campamento en medio de su pueblo y está morando en medio de su pueblo. Desde la persona de Jesús está hablando, está haciendo maravillas y está llamando a su pueblo al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la base para que Dios
haga su obra. Uno de los lugares que a Jesús le encantaba visitar era, sin lugar a dudas, el templo de Jerusalén. Allí se quedaba más del tiempo que fuera necesario. Allí compartía con los sabios la palabra de Dios. Allí él comprendía que era ese lugar, la casa del Padre. Así lo denominaba. Pero toda visitación divina tiene dos caras, dos aspectos. Por una parte, la visita de Dios importa que Dios está visitándonos para traer bendición, para darnos promesas, para hacer realidad promesas. Pero por otra, también nos está anunciando un juicio. Puede ser motivo de anuncio de un juicio. Entonces, la visita tenía estas dos caras. Jesús, cuando visitó la última vez a Jerusalén, aún viéndola de lejos, dice que él lloró. Y lloró diciendo: si conocieras el tiempo de tu visitación. Porque vendrán días en que será sitiada y el templo será destruido, por cuanto no conociste este momento en que Dios, a través del Mesías, te estaba visitando y te estaba llamando al arrepentimiento. Esta dualidad también vemos en el tiempo de Abraham, cuando Dios en forma de hombre con dos ángeles visita a Abraham en su tienda en el encinar de Mamre. Ahí Dios va para darle la noticia de que va a cumplir en esos viejos, como eran Abraham y su esposa Sara, la promesa del hijo que les había dado. Pero también le anuncia a Abraham que los pecados han llegado al colmo y que Sodoma será sometida a un juicio. Esto da oportunidad para que el patriarca interceda por su familia que vive en Sodoma. Y de igual manera vemos cuando Dios visita a Israel en Egipto. Dios desciende, pero se va a presentar en la persona de Moisés, el gran libertador. Y a través de él va a ejecutar justamente ambas cosas. Por una parte, va a redimir a su pueblo y lo va a llevar a la tierra prometida, y por otra, va a ejecutar los juicios divinos sobre Egipto por los pecados que han cometido contra su pueblo. Entonces, vemos que Dios visita a su pueblo a través de sus profetas, a través de sus ungidos, a través del Mesías en especial. Y el Mesías, Jesús de Nazaret, es en quien Dios nos ha visitado en este tiempo y nos ha traído un mensaje de salvación, un mensaje que llamamos las buenas noticias, que si nos arrepentimos y nos convertimos a Él, Dios hará realidad las promesas que hizo Abraham de que serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si rechazamos, entonces estaremos al momento de su segunda aparición en la tierra, cuando Él venga a juzgar y a pedir cuentas a cada persona, sean vivos o sean muertos. Por eso el mismo Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios en Jesús nos está visitando
está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está llamando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque esta es la oportunidad más grande de que tú le abras tu corazón y le permitas entrar a Dios en Cristo Jesús a tu vida para que traiga bendición, una vida nueva y liberación de toda fuerza pecaminosa que nos deshumaniza, que nos esclaviza, que nos destroza y nos hace seres miserables. Pero si lo rechazas y le cierras tu corazón, entonces tú serás responsable del juicio de Dios cuando te pida cuentas por no haber aprovechado tan grande oportunidad. Por todo esto, decimos que Jesús es el Mesías.